Gracias, Mariano. Nuestro saludo cordial de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos eventos diarios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y quienes posteriormente se unen a los diferentes medios que tenemos de difusión para compartir con nosotros y escuchar y enviarnos sus comentarios acerca de este programa institucional que hemos titulado La memoria histórica aún no contada del conflicto armado de Colombia. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023 y llegamos a la emisión 416. Para el día de hoy hemos retrotraído en el tiempo la reconstrucción analítica, histórica, geopolítica, sociológica y muy real de lo que ocurrió en el mes de diciembre de 2001 en la vereda Las Acacias del municipio de Tarazá, Antioquia, en la parte norte del departamento de Antioquia, en límites con los departamentos de la costa atlántica. Allí termina la región andina y comienza la región Caribe. En este sitio fueron masacrados de manera atroz 25 personas, entre ellos varios menores de edad, por parte de la cuadrilla 18 de las FARC, encabezada por un terrorista de nombre Joverman Sánchez, muy conocido por el alias del Manteco, y quien durante el Pacto FARC-Santos fue una de las vedetes, una de las estrellas del grupo narcoterrorista en Cuba, y luego, ya durante el supuesto periodo de post-acuerdo, como lo llaman ellos, se ha convertido en el jefe de una gran agrupación de terroristas de las FARC que sobreviven con el cuento de que son los desmovilizados y que están construyendo sin la ayuda del Estado ni de nadie un poblado en Urabá, en el municipio de Murindó, sin que sea claro cómo se financian, y allá han estado organizaciones internacionales, ha estado el propio gobierno nacional, y este delincuente, a pesar de todos sus crímenes, jamás purgó un solo día de cárcel. Estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos, pero el Pacto FARC-Santos y la JEP lo salvaron de esa sanción, y ahí lo tenemos. Ahora es uno de los líderes comunitarios del Chocó. Nada de raro que próximamente sea el gobernador de allá o sea nombrado por Petro embajador en algún país. Esa es la historia triste de Colombia, de quienes han destruido la nación, de quienes han asesinado la vida en primavera. Gracias al Pacto FARC-Santos, ahora son ilustres ciudadanos y directivos sociales, políticos, económicos y culturales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy martes 26 de septiembre del 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, es definitiva la importancia de la geografía en las actividades tanto legales como ilegales de orden político, social o económico. En este sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, denominado subregión del Bajo Cauca, localizado al centro norte del departamento de Antioquia y en particular el municipio de Tarazá, por la existencia de diversas economías legales e ilegales que inciden en la vida de los habitantes de la zona? Bueno, mi coronel, tiene usted toda la razón. Centro norte del departamento de Antioquia por la siguiente razón. Si miramos el mapa, noroccidente, región de Urabá. Centro norte, Bajo Cauca, aquí la vemos. Y norte oriente o nororiente está en la famosa zona del nordeste antioqueño, que también se junta con el Magdalena Medio antioqueño. Entonces, al ver o juntar lo que hemos venido hablando en los últimos días
días de la masacre ocurrida, o las masacres, porque fueron varias, ocurridas en Urabá, como intención de las FARC de destruir esperanza, paz y libertad, de apropiarse del control de esta bolsa grandísima que es la estribación occidental de la serranía de Ayapel y dominar obviamente las llanuras de Córdoba o la zona de Córdoba que también limita con el nudo del Paramillo y llega hasta Urabá. Quiere decir que se estaban apropiando del control geopolítico, humano, geográfico de toda esta región que se denomina el nudo de Paramillo y que desciende hacia Córdoba o desciende hacia el oriente de Antioquia con orientación hacia los ríos Cauca y Tarazá que se unen en un sitio que se llama La Caucana, que es muy cerca a Cáceres y que también fue blanco, y esa tenemos que ver en otro episodio, de otra masacre aterradora de las FARC contra campesinos el mismo año, unos meses antes, en La Caucana. Pero hoy vamos a ver la que ocurrió en Tarazá, exactamente. Es un municipio que se encuentra uno sobre la vía a la costa y que está ubicado en las estribaciones de la cordillera o de la cordillera occidental, donde termina prácticamente la cordillera y comienza una zona llana, y es una región que tiene una historia larga de distintas violencias y de distintos procesos sociales. Y allí que termina la cordillera occidental, cruza el río Cauca y prácticamente inicia la cordillera central, que es donde está construida o está instalada gran parte de la población y de los poblados del departamento de Antioquia. Y esa zona es ya un poco más inhóspita porque es plana, de temperatura fuerte, cálida, y con muchos insectos. Entonces es posible que allí se consiga fácilmente una enfermedad tropical como la leishmaniasis o el paludismo. Y tiene riqueza ganadera, tiene riqueza minera y algunos productos agrícolas que la hacen muy atractiva para el flujo de personas de distintas partes del país y para que la violencia se haya enseñoreado sobre la región. Pero lo que queremos ver aquí con esto y resaltar es que la serranía de Ayapel y el nudo del Paramillo forman una estructura geográfica muy importante para el asentamiento de las FARC, que desde la cordillera pueden bajar al Urabá, pasar a Panamá o bajar al nordeste antioqueño, que está aquí en este sector, o al Bajo Cauca. Entonces, como vemos en el mapa, el Bajo Cauca, que contiene unos pocos municipios, está ubicado en el corazón, donde se unen 3 departamentos muy importantes para la geografía nacional, que son el departamento de Córdoba, aquí, el departamento de Bolívar, el departamento de Antioquia. Y gracias a una pequeña escisión que forman el río Cauca y la misma topografía del terreno, lo separa de la zona donde comienzan las Mojanas y también se puede llegar al departamento de Sucre. Entonces vemos que es una región de una importancia capital, ya que quien controle los municipios del Bajo Cauca o la acción delictiva que se mueve en el Bajo Cauca tiene la forma de moverse o hacia Ayapel y Paramillo y cruzar y llegar a Urabá, o descender a Ayapel y Paramillo y entrar a las llanuras de Córdoba a extorsionar y hacer violencia y delitos en las llanuras cordobesas, o bajar al sur de Bolívar y meterse a la zona de la serranía de San Lucas, inclusive cruzar el Magdalena y ya está en el departamento de Santander, o por el río bajar rápido a Cundinamarca. Como vemos, es una zona interesantísima donde tampoco están muy lejos las 3 cordilleras y los 2 grandes valles.
porque vemos que está formada el Bajo Cauca fundamentalmente por la depresión final que forma el río Cauca antes de proyectarse hacia la unión con el Magdalena más adelante, en el departamento de Bolívar, porque tiene la cordillera occidental y la central ahí a boca de jarro, y porque cruzando el sur de Bolívar está o en la serranía de San Lucas, que es una formación independiente, o en la cordillera oriental. Entonces se articula todo la geografía y la integración colombiana por esas regiones y le permite a los grupos guerrilleros tener mucha movilidad y mucha coordinación para la actividad en todo el país. Aquí vemos este mapa del municipio de Tarazá, que nos es más claro ya porque es topográfico, es de relieve, y nos señala las diferentes alturas que hay en la región y cómo va descendiendo la cordillera o las dos cordilleras, la central y la oriental, sobre la depresión grande del río Cauca para unirse, para formar la Caucana en el sector de Cáceres y Tarazá, y para ir avanzando hacia el norte por zonas muy conocidas que constituyen las llanuras de Bolívar y Córdoba y Sucre, más conocidas como las Mojanas. Al occidente vemos que está el municipio de San José de Uré, que es de Córdoba y es muy quebrado, de mucha incidencia del ELN, pero sobre todo del EPL, perdón, y sobre todo este de Puerto Libertador, del cual hemos hablado varias veces porque hubo varias operaciones allí contra el EPL, que está en la parte más baja del nudo del Paramillo, que va descendiendo hacia la llanura cordobesa y que tiene una gran referencia que es el río San Jorge. Entonces, si lo miramos desde otra óptica, el río San Jorge y el río Cauca van paralelos sobre las dos cordilleras y van formando al final el valle del río, la zona plana de Córdoba, y van permitiendo que toda esta región tenga unas limitaciones geográficas que le sirven como referencia para todo el movimiento criminal. Y cruzando el río Cauca vemos, ya está en la cordillera central, que luego al cruzar el río Magdalena les da acceso a la cordillera oriental. Aquí vemos el municipio de Tarazá, ubicado en el centro norte, perdón, el municipio de Caucasia, en el centro norte, que es estoy hablando mal, estoy enredado, no, este es el municipio de Tarazá, aquí en el centro norte del departamento, que está resaltado con rojo. Y aquí lo vemos, que es el más occidental de los municipios de la zona del Bajo Cauca y que limita por el oriente con Cáceres, solamente con ese, y los demás que componen la zona del Bajo Cauca son muy conocidos por hechos de violencia, por la presencia de grupos armados y porque el narcotráfico y la minería ilegal se han vuelto muy fuertes allá y porque históricamente ha habido mucha conflictividad. Es una de las regiones que más combates se han presentado entre las fuerzas militares y de policía contra los delincuentes de las FARC, el ELN, el EPL. Fue una de las zonas donde más se estructuró la coordinadora guerrillera en la época del gobierno Barco y el gobierno Gaviria, en la época en que se hizo el cambio de constitución. Aquí en esta región hubo mucho combate. Por esa región han rotado diversas organizaciones militares, comandos operativos, el batallón Colombia tuvo una larga historia de acción allá. Está muy cercano a la zona del nordeste antioqueño donde fue la operación Anorí, y todos los municipios son conocidos cuando uno los oye nombrar: el Bagre, Zaragoza, Caucasia, Nechí, Cáceres o Tarazá, por algún acto o por muchos actos violentos. Y recientemente Tarazá se ha convertido en el epicentro de muchas acciones criminales, de las supuestas disidencias de las FARC y de parte de las mal llamadas autodefensas gavitanistas o mal llamados paramilitares que se han enfrentado, y es continuamente lo que ocurre allí: enfrentamientos, masacres, desplazamiento de campesinos
y sobre todo que como toda esta zona es minera, entonces peor todavía, porque es el escenario ideal para que se presenten enfrentamientos entre grupos armados, flujos migratorios de personas que vienen buscando forma de vida. Y con la construcción de la represa de Hidroituango, se multiplicó la presencia de personas provenientes de otras partes del país, la fenomenología de vinculación de muchos de los que llegaron a buscar fortuna con cualquiera de los grupos armados, la supuesta desmovilización de las FARC y la reconstrucción de los grupos. Y realmente en este momento el sector de Tarazá y el nudo del Paramillo parece como otro Catatumbo, como otro Cauca. Allá hay la violencia que no nos imaginamos. Y hasta el fiscal le dio por hacer payasadas allá, diciendo que el ejército andaba con los grupos criminales de la región y que le han secuestrado 3 fiscales y había pasado por 6 retenes del ejército y que nadie le había dicho nada, lo cual pues es difícil de creer y además nos parece un acto politiquero y temerario contra la institución. Vemos aquí una foto sobre el río Cauca que tiene ya varios puentes, cables como le dicen ellos, puentes de circunstancia, para unir a Tarazá y a Cáceres. Este es uno de los corregimientos de Tarazá, que no es ni la excepción ni la diferencia del resto del país. Una zona, como se ve aquí por los hongos de la pared demasiado húmeda, los hongos de las puertas. Entonces ya nos imaginamos todo lo que se tenga dentro de la vivienda, hay que estarlo cuidando porque se lo deteriora la humedad. Eso indica el clima tan fuerte que tiene la región. Y vemos que son colinas pequeñas, algunas ya deforestadas naturalmente por la búsqueda sobre todo de oro y por la misma ganadería extensiva que hay en la región. Calles sin pavimentar, suponemos que el servicio de alcantarillado y acueducto no es el mejor. Las vías para llegar allá todavía destapadas y expuestas a la lluvia que, como se nota por el fondo de la nubosidad, es permanente. Es una zona que llueve mucho, caen muchos rayos. Eventualmente ocurren casos de personas electrocutadas o animales electrocutados por los efectos de los relámpagos, de los truenos, los rayos. Y la vegetación es exuberante porque la naturaleza se niega a dejarse doblegar. Y aquí vemos la orilla del río Cauca muy arborizada, pero el ser humano destruyéndola. Y este es un cuadro reiterativo. Esto ha ocurrido desde hace 40 años allá, que a menudo se ve a los campesinos, como lo estamos notando aquí, con pocas pertenencias al hombro, saliendo de las veredas en grupos grandes o presionados por la guerrilla para que vayan a hacer manifestaciones en la vía a la costa y paralicen el tráfico, o presionados por la circunstancia de los combates a salvar sus vidas, o porque ya se volvió un buen negocio para que el gobierno esté allí y les dé un montón de cosas que nunca terminan bien debido a la acción de los manipuladores. Entonces vemos que es una zona muy interesante, que es una zona de disputas porque hay mucho narcotráfico, hay mucho cultivo de coca ya que el terreno lo permite por la misma deforestación que ha habido, la humedad que tiene, la cantidad de cursos de agua, y eso pues indica el daño tan terrible que le está haciendo al ecosistema, vertiendo todos esos residuos de los laboratorios de procesamiento de coca, vertiendo el plomo, el mercurio que se utilizan para la extracción del oro y todas las sustancias químicas que se requieren para las industrias ilegales allá abundan. Y hay complicidad naturalmente de las autoridades municipales y regionales que no toman acción, la complicidad de la guerrilla que hace parte del problema y está asediando a las fuerzas militares para que no lleguen a los sitios donde están esos cristalizaderos, etcétera. Y una población
en gran parte flotante y otra ya sometida históricamente a la violencia, a convivir con eso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, quisiera agregar un pedacito porque de pronto nos faltó mencionar el río Nechí, que es otro río importante dentro de esa zona del Bajo del Cauca, porque viene a nacer por allá detrás de Anorí y viene a rendir su tributo en el río Cauca, obteniendo con esto una zona muy rica agrícolamente hablando, pero mal llevada a raíz de la minería ilegal. Mi coronel, siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC instalaron sus cuadrillas en la región del Bajo Cauca para avanzar en su ambicioso proyecto de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, mediante la cual pretendían tomarse el poder político en el Bueno, se le fue la señal a mi coronel, pero ya le entendí la pregunta. Las FARC inician un proceso, ya lo vimos, en los años 60, en Urabá, al occidente del nudo del Paramillo de la Serranía de Yapel. Y comienzan desde esa época a disputar un territorio que ya había iniciado a consolidarlo el MOEC y posteriormente el EPL. Y tienen, como ya lo hemos analizado en episodios anteriores, etapas de enfrentamientos, etapas de unidad guerrillera y etapas de erradicación o de eliminación mutua. Y así se van extendiendo hacia el oriente y desde Medellín, que es como el epicentro estratégico, se van fortaleciendo cuadrillas nuevas en el norte de Antioquia, nordeste de Antioquia, en esas dos regiones, o sea, en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, y desde luego el Magdalena Medio antioqueño. Y entonces aparecen la cuadrilla 18, que es hija de la quinta, y la cuadrilla 36, que nace de la 18. Hay un municipio muy conocido en esa región que es Ituango, no está en el nordeste, pero es cercano. Y en Ituango hay un corregimiento que se llama Santa Rita. Y ese corregimiento se hizo famoso porque ya un sujeto de apellido Angulo, que era el dueño de la región, el mandamás, el jefe de capos, salió desde muy temprano con Pablo Escobar. Prácticamente trajo a todo el norte de Antioquia el narcotráfico, la producción de cultivos y los primeros laboratorios de coca. Y todo el mundo lo conocía, el señor Angulo, el duro de la región de Ituango, el duro de Santa Rita. Y las FARC, pues obviamente rápido hicieron alianza con él por conveniencia y fue el epicentro financiero de las cuadrillas 18 y 36. Y duraron muchos años en ese maridaje. Entonces, este sujeto que está aquí al lado derecho, el tal Guzmán, enviado por tiro fijo desde los años 60 a formar las cuadrillas en esa región, asumió la dirección de la creación de esas cuadrillas y la dirección de todo lo que llamaban el bloque occidental o el bloque José María Córdoba. Le pusieron el nombre del prócer. Y uno de los sujetos que más fue activo en esto, al lado de la señora Karina, es este terrorista que vemos aquí en las dos fotos. Una de civil, al fondo, con su caserío que está construyendo, y otra aquí cuando estaba con el uniforme de las FARC cometiendo delitos. Y este sujeto se encargó de establecer el control total del narcotráfico en la región por medio de sus escuadras guerrilleras y sus
núcleos clandestinos de milicias, siguiendo obviamente las instrucciones de este Guzmán y del secretariado. Y son muchísimos los hechos de sangre que hay entre Ituango, la Bota, el Bajo Cauca, mejor, y el nordeste antioqueño y la serranía de Yapel, perpetrados por este delincuente. Y como decimos, en el año 2020, en el gobierno de Duque se estuvo estudiando su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, pero la JEP lo salvó y ahora es el gran líder social que construye este poblado que vemos aquí. Todos los que residen allí, terroristas supuestamente desmovilizados de las FARC. Así de que saber lo que se mueve ahí adentro es muy difícil. Él en todas las entrevistas ahora se identifica como Rubén Cano. Al fin no se sabe si se llama Joverman Sánchez o Rubén Cano, o cuál es el nombre que tiene, o cuántos papás tuvo, porque con tantos apellidos que usa uno ya sabe cuál es, no se sabe cuál es. Lo cierto es que este delincuente tiene un emporio completo de organización marxista-leninista en pleno Urabá antioqueño, sin que el Estado colombiano tenga mayor acceso allá, porque ahí llegan son los ONGs internacionales y el Estado da apoyos, pero no a controlar lo que allí sucede. Todo esto es producto del pacto FARC-Santos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 25 campesinos perpetrada por las cuadrillas 18 y 36 de las FARC a órdenes de Joverman Sánchez Arroyave, alias El Manteco o Rubén, en la vereda Las Acacias del municipio de Tarazá, Antioquia, el 14 de diciembre de 1991? Pues fundamentalmente los antecedentes son los mismos de las otras masacres que hemos visto en estos días. La diferencia es que esta masacre ocurre 5 años después. Pero si vemos, el desarrollo es producto de todo lo que se analiza aquí. Y lleguemos al punto final, que es el 9, que son las masacres de las FARC y las AUC. Decíamos que el señor el señor Angulo, en la vereda Santa Rita de Ituango, sentó todo un emporio que fue creciendo, obvio, se fue multiplicando, y que las FARC fueron aprovechando ese crecimiento para asentarse allá. Pero, como vemos por la ubicación de esos territorios que limitan con el sur de Córdoba y con el sur de Bolívar, y que llegan a las Mojanas, pues allí hay muchos intereses de ganaderos, pero también de narcos, que no estaban con las FARC, y de las Autodefensas Unidas de Colombia, ya que los hermanos Castaño tenían propiedades en las fincas que, como usted lo mencionaba, por la riqueza de agua, son muy ganaderas y pastos zonas muy fértiles que se reproducen rápido. Entonces, llegaron las AUC y comenzó una guerra a muerte con una cantidad de masacres que parecen interminables. Y como ya lo hemos visto aquí, la ONU considera que masacre es la muerte de 3 o más personas por algún móvil similar en el mismo sitio. Y pues allí sí habría que entrar a armar es una enciclopedia, que eso es a menudo. Nomás durante el gobierno de la potencia mundial de la vida del señor Petro, en esa región han ocurrido más de 10. En esa misma región, recordemos que fue donde asesinaron a varios policías en el proceso de transición de Duque a Petro. Entonces, eso nos indica que todo lo anterior que hemos visto, la presencia de la UP en Urabá, la desmovilización del EPL, la creación del Partido Esperanza, Paz y Libertad, se extendió a esa región porque desde años antes esos grupos estaban haciendo trabajo político de presencia criminal en toda la zona. Pero el narcotráfico le dio a las FARC un asidero grande y el tal Angulo sirvió como Angulo no era de las FARC, pero era el capo de capos ahí en la región y le sirvió para ayudarles a crecer financieramente
Y entonces trataron de apropiarse de la región donde ya sabemos, nace la familia Castaño Gil, vive la familia Castaño Gil y tiene también sus intereses en el narcotráfico y en el control de la región, y por eso es esa guerra a muerte, que luego pues mueren todos esos bandidos, pero el producto sigue ahí, el recurso sigue ahí, el consumo de la droga sigue en el exterior. Entonces la lucha por el control de los corredores del negocio, por el control de la industria ilegal de la cocaína, por las propiedades de las tierras, por todo ese proceso de robo a campesinos que ha ocurrido allá, por la apropiación ilegal de territorios, etcétera, etcétera. Todo eso coge mucha fuerza y termina en esas masacres permanentes. Luego se produce la supuesta desmovilización de las FARC y entonces aparece un grupo grande que tenía el control de ese narcotráfico, que trabajaba para el tal Manteco y que ahora, motu propio, han asumido ellos la presencia guerrillera en el Nudo del Paramillo, y las autodefensas, que ya no son las AUC de Castaño, sino que ahora se autodenominan Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas, tomando mucha fuerza en la región, reclutando gente que da miedo, controlando la producción ilegal de oro y la legal también, porque lo extorsionan. Entonces es un cóctel que parece interminable y es una violencia que requiere una estrategia integral de Estado a largo plazo y con unos proyectos tan bien organizados y de tanta educación que no se pueden hacer ni en un gobierno ni en dos gobiernos, sino que son por lo menos de 5 gobiernos y con unos proyectos muy, muy estructurados. De lo contrario, la violencia seguirá imponiéndose allí y no basta con decir que se desmovilicen, porque si se desmovilizan, al otro día ahora quién toma el fusil en ese mismo esquema que ha producido sobre todo eso que tanto le critican a las bandas delincuenciales que formó Pablo Escobar, que en términos coloquiales lo que llamamos la tendencia al chicaneo que tiene la gente, y un muchacho de esos por usar unos tenis de marca, unos blue jeans apretados, por andar con una pistola al cinto, una moto de esas de alto cilindraje, entrar a un bar y poder consumir todo lo que hay, y gastar y construir una casa a la mamá y ser los tumba locas de la vereda. Y con eso nomás ya hay atractivo para que haya gente vinculándose al narcotráfico. Y como en Colombia hay tanta gente que son campeones en hacer muchachitos, pues va creciendo población en todo el país, y ante la falta de expectativas en empleo y esa cultura del dinero fácil, allá terminan en esas regiones, muchos de esos multiplicando la violencia y haciendo parte de lo que ellos mismos llaman que no nacimos para semilla. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió el portal electrónico Rutas del Conflicto la masacre de 25 campesinos perpetrada por los terroristas de las FARC a órdenes de Joverman Sánchez, alias El Manteco, en el municipio de Tarazá el 14 de diciembre de 1991? El portal Rutas del Conflicto lo tituló así: Masacre de Tarazá, y lo ilustra con una foto de la iglesia, de la capilla, y relata que integrantes de las cuadrillas 18 y 58 de las FARC llegaron a la vereda Las Acacias, en la zona rural del municipio de Tarazá, el 14 de diciembre de 2001, y que asesinaron a 25 personas. Esto sería para crisparle los cabellos a cualquier mortal. Sería como para causar un impacto, que toda la sociedad colombiana se retorciera y se removiera de la ira y estuviera en contra de las FARC, pero como infortunadamente aquí no pasa nada en Colombia, ocurre todo esto y al otro día se nos olvida, y más en esa época que ya estábamos a portas del Tutaina, Tuturumaina y de la final del Campeonato Nacional de Fútbol en Colombia y de
los buenos augurios para el segundo año del nuevo siglo y andábamos ya los colombianos en otros escenarios. Pero allá se mataron 25 personas que nunca se supieron si fueron 25 más, porque se llegó a hablar hasta de 50, como veremos adelante. Lo cierto es que hay una finca que llama El Embaretado, es que nomás por el nombre que le ponen uno ya se queda pensando es a qué le estaban dedicados esos personajes. Y en ese lugar había un laboratorio para procesar cocaína. ¿Cuál era el problema? Que ese laboratorio ni era controlado por las FARC, ni les estaba dando la cuota de gramaje que ellos llaman, pero además era propiedad de las autodefensas del señor Castaño. Entonces, los campesinos que estaban trabajando allí, las personas que estaban trabajando, esos no son narcotraficantes, no son parte del problema, sino son, o sí son parte del problema, pero no son parte de la cadena. Son personas que trabajan allá por un salario, que coadyuvan a destruir el medio ambiente y a producir semejante veneno, pero es que viven de eso. Son un grupo completamente diferente a quienes son los dueños y mueven el negocio. Pues a estos campesinos, igual que en La Gabarra, recordemos que en La Gabarra fueron 33 también asesinados de la misma manera en Santander, norte de Santander. Aquí los reunieron y luego les quemaron las 17 viviendas de la vereda. Porque, ubiquémonos, la finca El Embaretado queda dentro de la vereda, las acacias, y hay 17 o 30 viviendas allí. Y de esas viviendas, las personas que están allí, algunos van y trabajan en el laboratorio porque les pagan por eso, el laboratorio de... Y resulta que, pues esas personas trabajan es para que les paguen, ¿no? Como es una zona donde los delincuentes tienen el control. Entonces estas personas estaban trabajando para el laboratorio que era de propiedad de la SAUC. Ahí los sacaron, los amarraron, ya conocemos el sistema cómo lo hacen, les incendiaron las casas y luego los fusilaron a 25, entre ellos varios menores de edad. Y los cuerpos quedaron tan calcinados que era casi difícil identificarlos. Por allá no se apareció ninguna autoridad y fueron los campesinos los que bajaron esos cuerpos entre costales, subidos en mulas, al poblado en un espectáculo dantesco. Y llevaron 14 cadáveres. Luego, ya que llegó el ejército, llegó la fuerza pública, comenzaron el registro del área para tratar de localizar a 11 personas que no aparecían y encontraron los 11 cadáveres a las orillas de las quebradas, decapitados y torturados. Han sido desmembrados con machetes y motosierras. Imagínense ustedes eso. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y uno se pregunta, ¿y el bandido que dirigió eso, el tal Duque, como se llama ahora, Cano, perdón, andando tranquilamente por la ciudad con patente de corso para ser el líder de la región y diciendo que él está apostando ahora a la paz, como si semejante atrocidad, que no es la primera ni la última que cometió, no tuviera nada que ver? Y en el Congreso el señor Timochenko y el señor Pablo Catatumbo y la señora Victoria Sandino, que es de esa región, que eran los que ordenaban todo eso, están hablando de la paz y los derechos de la mujer. Y la mujer de tiro fijo, que era la que daba el visto bueno por el radio y la que le reportaba a tiro fijo todo, entonces es la defensora de derechos humanos y dice que los secuestrados no sufrían porque tenían una camita donde dormir. O sea, parece que fuera hermana de la señora Francia Márquez en su capacidad mental para explicar las cosas. Entonces, al día siguiente, en el poblado, 170 personas que sobrevivieron a la masacre, pues se salieron de la vereda porque no podían quedarse allá viendo semejante cuadro tan dantesco. Y todo eso pasó como si nada. Y ocurre en un momento de la historia en que el señor Pastrana estaba enloquecido y enceguecido porque no se le acabara el proceso de paz con las FARC en el Caguán. Era ya el final de ese periodo lamentable y triste que hemos tenido de desgobierno. Y las FARC ya le han dicho que prácticamente se rompía eso.
Y con semejante atrocidad, Pastrana seguía insistiéndoles que sigamos negociando para que haya paz en Colombia. O sea, lo que hace un maldito premio Nobel de paz en la mentalidad de un político corrupto es enorme. Y esto nunca se le ha enrostrado al señor Pastrana. Por el contrario, él sale a cuestionar a los demás qué han hecho o qué no han hecho con las FARC, cuando él fue uno de los que más se les arrodilló. Y este hecho, ¿cómo hace para ocultarlo? Si lo perpetraron las FARC, lo reconocen ellos que lo cometieron, la población de la región sabe que fueron las FARC y la historia lo muestra así. Y sin embargo siguió ese proceso de paz como si nada ocurriera. Y ahora lo vemos de adalid de la moral y de la crítica a lo que hacen los demás gobernantes y miembros del Estado frente a las FARC, sin reconocer que él fue el primero que les dio, o el segundo después de Belisario Betancur, que les dio tanto espacio para que crecieran. Adelante, mi coronel. El coronel. El coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos de la masacre de los 25 campesinos perpetrada por las cuadrillas 18 y 36 de las FARC a órdenes de Joverman Sánchez Arroyave, alias El Manteco o Rubén, en la vereda Las Acacias del municipio de Tarazá, Antioquia, el 14 de diciembre de 1991, descritos en una aterradora crónica publicada por el diario El Tiempo, responsabilizando de la misma a este sujeto, John Sánchez, alias El Manteco o Rubén. Bueno, resulta que el periódico, la información fue muy fragmentaria en su momento y fue desde luego muy inexacta. Se dijo muchas cosas de oídas mientras el ejército entró a la zona, tomó el control, localizó a las pocas personas que le daban información. Ya los miembros de la fiscalía hicieron algunos procedimientos técnicos para tratar de determinar qué ha ocurrido. Pues había mucha información que va y viene y mucho rumor. Por eso no era clara. Inclusive a este bandido no le decían Joverman, sino Overman, al tal Manteco. Pero en síntesis, lo que el periódico El Tiempo reconstruye aquí de importante es que da los nombres de las 25 personas asesinadas que fueron identificadas. Sin embargo, deja en claro que al parecer, tan pronto se escucharon los disparos y las explosiones y todo lo que hubo allá por la destrucción del caserío, o porque seguramente alguien se voló y les cortó, los mal llamados paramilitares reaccionaron y hubo algunos combates. Por eso se presentaron distintas informaciones porque decían que dentro de los combates murieron otros 25 bandidos de lado y lado. Sin embargo, al final no se pudo localizar los cadáveres de los otros muertos, sino que solamente se encontraron los cadáveres de quienes fueron asesinados en el sitio de la masacre. Se presume que a quienes se llevaron, se presume que quienes se llevaron las FARC del sitio donde ocurrió la primera parte de la masacre, o sea, los 11 que después aparecieron decapitados y desmembrados, no los mataron a tiros, sino que los cercenaron con machetes y con motosierras para no hacer el ruido de los disparos que no los localizaran. Eso pues ya sabemos que es una vieja estrategia perversa de las FARC, que también lo hicieron con el gobernador del Caquetá y muchas veces con los mismos guerrilleros, como lo cuenta Johnny en el libro En el Infierno, de utilizar otro tipo de asesinato para evitar hacer ruido y que la tropa los detecte, o en este caso que las autodefensas los detectaran. Lo cierto es que se resalta que el sitio sí fue en el cañón del Alto de San Agustín, la vereda de las Acacias de Tarazá, que sí era una finca donde había un laboratorio de procesamiento de cocaína, que sí era propiedad de las AUC y que como no estaban dándole dinero a las FARC y además eran enemigos armados, la solución fue ir y masacrar a esa gente.
Entonces después viene el recicle, no está aquí en la noticia, pero es el recicle que hay, que muchos de esos bandidos de las FARC escapan o atraídos por un salario se pasan para las AUC y luego viene la venganza contra quienes tienen familias que son de las FARC y esa violencia parece eterna. Y el señor de Rux no nos la cuenta así. Con este solo caso, sin contar las masacres que ya hemos visto en estos días, el señor de Rux tendría para haber contado una verdad distinta y no legitimadora de lo que él llama las violencias. Adelante, doctor Luis. Y coronel, ¿cuál fue la versión de los mismos hechos narrada por la cadena Caracol Radio? Pues lo que hemos dicho, lo que acabamos de decir, la cadena Caracol se enfocó en que se estaba negociando en el Caguán, que para ese tiempo se calculaba que había 16.000 bandidos en armas, 16.500, declaraciones del entonces comandante de la brigada, que era el coronel Ovalle, un recuento de lo que ocurre en la región, que estaba ocurriendo, la preocupación del alcalde que no tenía mayor poder de decisión, la presunción de que eran 50 los muertos y no 25. La cadena Caracol dice que algunas personas decían que al pueblo no han llegado 25 muertos, sino 49 cadáveres. Pero finalmente lo que se detectó ahí en el sitio fueron 25. Y se presume que hubo más muertos después en el enfrentamiento, pero que unos y otros los enterraron por ahí en el monte. Lo cierto es que eso nunca quedó claro y demuestra que ni siquiera la información in situ se puede cuantificar cuando ocurren estas cosas, porque no hay forma de verificar lo que ocurrió después de los combates ni las venganzas mutuas que se tomaron ese par de grupos. Adelante, mi coronel. De los No le escucho. Departamentos limítrofes. Perdón. Pero él escucha, mi coronel. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, trajo la firma del Pacto FARC Santos Cauca en Antioquia. No, mi coronel no trajo nada, absolutamente. La firma del Pacto FARC Santos lo único que sirvió fue para legitimar, como llama el cura de Rux, nuevas violencias, nuevos choques, nuevos enfrentamientos, nuevas formas de reiterar lo que ya estaba existiendo, es decir, lo que hemos repetido hoy, un reciclaje permanente de esa violencia, y la región del Bajo Cauca sigue azotada, y ahí la tenemos, con la presencia de los mal llamados paramilitares de los gaitanistas, con la presencia de las FARC, el ELN y el mismo atractivo de la minería ilegal para todos los grupos que se mueven por la región, el mismo drama de los campesinos soportando esa violencia y esa población flotante que hay en todo ese gran sector del sur de Córdoba, de Bolívar, del norte de Antioquia, del nudo del Paramillo, ahí presente porque las economías ilegales atraen. Conclusión, no hay políticas de Estado ni hay soluciones a largo plazo estructurales. Lo mismo de siempre con otro ropaje. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagema?
qué tristeza nuestra niñez. Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 25 campesinos perpetrada por las cuadrillas 18 y 36 de las FARC a órdenes de Joverman Sánchez Arroyave, alias El Manteco o Rubén, en la vereda Las Acacias del municipio de Tarazá, Antioquia, el 14 de diciembre de 1991. Claro, mi coronel, y tomamos las mismas reflexiones que hemos hecho sobre las masacres en Urabá, porque los hechos son coincidentes. Pero queremos resarcir aquí es, si la verdad no se cuenta como es, si se manipula y se desfigura como ha hecho la comisión que encabezó el señor de Rux, y si no se va al fondo de que todo esto obedece a un plan estratégico del grupo terrorista, que hay un maridaje siniestro con el Partido Comunista en esta construcción, que definitivamente las FARC, su objetivo es la toma del poder, y las guerrillas comunistas lo que piensan es eso, pues siempre se estarán dando pasos y palos de ciego, siempre se estará en una equivocación total, la dirigencia política vivirá en otra nube, seguirá pensando que el ejército y la policía tienen que resolverle sus problemas que ellos generan por inacción y que se resuelven es con acciones armadas o con confrontación violenta, sin entender que esto es con políticas de Estado. En síntesis, si el país no tiene objetivos nacionales, no tiene proyectos concretos y no vincula a las comunidades alrededor de esos proyectos, jamás habrá políticas, lo que habrá es politiqueros y corrupción. Y todo ese cuadro que vemos ahí del terrorismo, de los errores que cometieron los anteriores gobernantes, de la cantidad de propaganda manipulando las cosas, del desconocimiento de esos planes estratégicos por soberbia y por ignorancia, y de la actividad clandestina que hacen esos grupos incrustados dentro de la población por los comunistas armados y desarmados alrededor del narcotráfico y la ideología comunista. Estaremos repitiendo esto por décadas y no habrá solución mientras no haya toda una dinámica y todo un concepto con un programa integral para darle la vuelta al país y trabajar en torno a nuevas orientaciones y futuros. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, mi comentario para el día de hoy. El norte de Antioquia ha sido desde hace muchos años una región rica en explotación de oro, pero a pesar de esa riqueza natural y debido a su explotación no regulada ni controlada por el Estado, ha sido motivo de muchas confrontaciones entre sus habitantes por la disputa de la riqueza. Para ello, se han creado cuadrillas de bandoleros que no solo se disputan entre sí el fruto de la tierra, sino que pretenden dominar a la población de manera brutal y sin principios humanos para mantenerla en condición de esclavitud y terrorismo. Han aprovechado la ausencia de la autoridad estatal para tratar de imponer un régimen de gobierno comunista, donde se benefician solo los pocos cabecillas y quien demuestre mayor capacidad de amenaza y muerte, mientras que el resto de la gran masa de la población vive en forma miserable. Por eso escasea todo tipo de servicios sociales, tales como la salud, la educación, las obras públicas y demás bienes que requiere la comunidad para un adecuado nivel en calidad de vida. Y por el contrario, prolifera el crimen, la barbarie y la muerte, donde el miedo es el principal factor para someter a sus habitantes a la ley de la fuerza y el terrorismo, y donde nadie se atreve a denunciar y pedir acción judicial contra todos los crímenes que a diario allí suceden. Esa barbarie no fue denunciada con detalle por el informe de la verdad, porque de haberlo hecho habría tenido que dejar en evidencia la crueldad de las FARC y demás grupos terroristas que allí han existido, como es el caso también del ELN. Por eso,
la comisión prefirió hacer una referencia general para salvar su responsabilidad. Pues de no haber hecho mención, aunque al menos fuese en forma vaporosa, también se habría quedado muy claro que dicha comisión es simpatizante del terrorismo, por omisión, de estos grupos terroristas. Por eso prefirió evadir su obligación de contar la verdad de los verdaderos culpables. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente. Lo colateral de la riqueza, la ambición y las masacres. Visto un nuevo relato de los episodios violentos, terroristas y contra el derecho internacional humanitario y los mismos derechos humanos, especialmente sobre el campesinado inerme que solo quiere trabajar la tierrita, nos encontramos frente a unos panoramas llenos de hermosura y exuberante naturaleza que, tanto en el Bajo Cauca como sus alrededores, brindaban al ojo humano un verde que se perdía en la inmensidad de los potreros y que solo era ocupado por las ganaderías en una perfecta combinación de tonos y colores, mostrando con esto la bondad y la riqueza de la región, bañada por el río Cauca y otros tributarios. Prosperidad económica que se sumaba a la pesca de grandes especies piscícolas, prósperas para el delicioso en otrora sancocho de bagre, pero la ambición y el delito jamás deja de vivir a nadie tranquilo y aparecieron disfrazados finqueros que compraron o alquilaron la tierra, desapareciendo el ganado, y el verde se convirtió en amarillo barro y azogue plateado, pues el oro pasó a ser el más importante, sumándose a su vez lo relacionado con los cultivos ilícitos y por ende el narcotráfico, para finalmente caer en las ambiciones de los narcoterroristas, quienes imponen su ley a punta de muerte y desolación y sobre zonas sobreextendidas que prácticamente abarcan toda la riqueza, con extorsiones, secuestros, desapariciones, etcétera, porque eso solo se ve en donde hay con qué pagar, donde hay con qué proteger la vida y la inversión, a pesar que lo único que queda al final es un panorama sombrío por donde ronda la muerte, con bandoleros como el tratado en el día de hoy, influenciando nuestro honrado e inerme campesinado, paisa y costeño, trabajador del campo, desde el Bajo Cauca hasta Córdoba y el mismo Urabá. Riqueza, ambición y masacres, lo colateral. Reparemos bien el conocimiento de la historia. Sin lugar a dudas, la repetición por desconocimiento de estos hechos nos involucrará en otros más crueles y violentos. De pronto, tocándonos en nuestras propias familias cercanas. Pero como sea, estudiemos y analicemos la historia antes de que terminen escondiéndola y tergiversándola. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, llegamos al final del ejercicio del día de hoy. Revisando lo que ustedes complementan, pues desde luego es una violencia irracional enclaustrada en una región que parecería que tiene ya como parte de su panorama, de su ámbito hacia el exterior, es reconocerse que así es al interior.
se nos olvida a todos los colombianos que lo que allí hay es seres humanos, iguales a nosotros, que están forzados por unas circunstancias supremamente complejas de una actuación sociológica aterradora que merece que la dirigencia política cambie el chip, reenfoque lo que está pasando, que fortalezca la seguridad ante todo, pero que oriente nuevos esquemas de desarrollo económico, de desarrollo social y sobre todo de rescate de esas personas antes de que la violencia siga multiplicándose, porque de lo contrario tendremos otras repúblicas independientes con diferentes formas de imponer su ley al arbitrio debido al desconocimiento de lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia y que los fenómenos se reciclan y se repiten. Los invitamos esta noche a continuar con nuestra actividad académica y mañana nuevamente con un episodio más de esta memoria histórica que parece interminable, pero que hay que dejarla graficada, escrita y grabada para que a la humanidad no se le olvide. Feliz día para todos. Gracias y Feliz día, feliz mi día para coronel. todos. Muchas gracias. Gracias, coronel.